Abre tu Biblia en Proverbios 16 y dice así: Del hombre es hacer planes en el corazón, del Señor es poner la respuesta en la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor es quien pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y así dice la palabra del Señor. Bueno, es un placer estar acá en Madrid con los hermanos. Me llamo Guilherme, hago parte del liderazgo ahí de la Iglesia Bíblica Urbana en Oporto y traigo de los hermanos ahí un abrazo cariñoso y bueno, ya quiero anticipar a los hermanos y quiero pedir disculpas por mi español porque por lo más que ya trabajo años con español, nunca he predicado en español, entonces es la primera vez que voy a predicar en español y bueno, así que pido la comprensión de los hermanos, ¿vale? Bueno, me fue dada la responsabilidad de cerrar esta serie que estamos hablando y que es basada en los capítulos de Proverbios. Y bueno, al escuchar los sermones anteriores, hemos percibido que es indispensable buscar la sabiduría que viene de Dios. Y en los últimos domingos recurrimos juntos los primeros capítulos de Proverbios bajo este tema: sabiduría para pasarla bien. Y bueno, no fue una serie para darnos fórmulas de autoayuda o frases de sabiduría popular, sino para enseñarnos lo que significa vivir bien delante del Señor. Porque ya como han hablado al inicio, en las primeras palabras, todos quieren pasar la vida bien. Todos desean disfrutar la vida. Pero la realidad es que la vida no es un camino de rosas. Muchas veces nosotros sufrimos por las circunstancias de la vida que están fuera de nuestro control y muchas veces nosotros nos vemos en este mar de problemas o de cosas que pasan en nuestra vida. Pero gran parte de esta dificultad también nacen de malas decisiones nuestras, de corazones insensatos, corazones ingenuos o llenos de orgullo. Por eso necesitamos algo más que un instinto nuestro que sea bueno, más que una opinión de personas que nos rodean, más que nuestra propia lógica. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Y ya aprendimos en el primer sermón, en Proverbios 1, de 1 al 19, que la sabiduría no es un mero conocimiento, ni experiencia de vida, y ni siquiera una astucia cultural. La verdad es que la sabiduría tiene un principio, es el temor en el Señor. No es un miedo servil, sino una reverencia amorosa delante de un Dios que es grande, santo, poderoso y al mismo tiempo también es bueno, fiel y lleno de gracia. Sin este temor, la verdad es que no hay cómo vivir la vida bien. Después, nosotros vimos en Proverbios 3, de 1 al 18, ¿para qué sirve esta sabiduría? Ella nos conduce a una vida plena, marcada por la paz, por la restauración de las relaciones y por la confianza en Dios más que en nuestra propia prudencia. Y aprendimos que incluso las disciplinas y las correcciones de Dios forman parte de su amor como Padre con nosotros, que nos moldea para nuestro bien eterno y no terreno. Enseguida, en Proverbios 3, de 21 al 30, fuimos recordados de que la sabiduría no es algo que guardemos solamente para nosotros. No es como un cofre personal que tú guardas eso y no traspasa eso en su vida. La verdadera sabiduría desborda en generosidad, fidelidad y paz hacia el próximo. Y esto se manifiesta en actos concretos.
no retener el bien, no planear el mal y tampoco buscar pleitos innecesarios. Es decir, que vivir bien en sabiduría es reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones. Y en la última semana lo hemos mirado, el capítulo 4 del 20 al 27, y vimos que todo esto tiene una fuente, es el corazón. El corazón humano desde la caída está contaminado y fabrica ídolos. Por eso es necesario guardarlo, es necesario purificarlo, protegerlo con la sabiduría que viene de lo alto. Pero más que disciplina moral, vimos que solo Cristo puede darnos un corazón nuevo. Solo Él puede purificar la fuente contaminada que es nuestro corazón y hacer brotar ríos de agua viva. Y hoy, al llegar a este capítulo 16, como hemos leído, vamos a saber cómo toda esta sabiduría se aplica en nuestras vidas. Y mucho más, en una de las áreas más comunes de nuestra vida y reveladoras que es nuestros planes. Porque si hay algo que nosotros hacemos, y hacemos mucho, es planear. Planeamos el futuro, planeamos la carrera, planeamos nuestra familia, hasta cuántos hijos queremos tenerlo, el ministerio, qué voy a hacer, si voy a cantar, si voy a ministrarlo. Hacemos metas, tenemos sueños y estrategias, y todo eso es normal. Y muchas veces creemos que si todo sale conforme a nuestro plan, entonces sí, pasaremos bien. Pero en Proverbios 16, de 1 a 3, nos recuerda que incluso en nuestros planes, aunque sean pequeños, necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto. Que el hombre puede planear, pero el Señor tiene la última palabra. Y que pensamos que nuestros caminos son rectos, pero en el Señor es el que pesa nuestros corazones. Y la verdad, mis hermanos, es que solo cuando confiamos nuestras obras en Él, nuestros planes se afirman. En otras palabras, el gran llamado de la sabiduría es reconocer que nuestros planes solo tienen sentido si están bajo los planes de Dios. La buena noticia del Evangelio para esta mañana es que en Cristo aprendemos a descansar. Aunque los planes del Señor nos parezcan un poco duros a nuestros ojos, siempre son para nuestro bien y principalmente para su gloria. Y el primer punto que gustaría de compartir con los hermanos esta mañana es: mis planes no son soberanos. En el versículo 1 habla así: del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Y este es un versículo muy interesante. Y nosotros podemos repartirlo en dos partes, básicamente. La primera parte dice: del hombre son los planes del corazón. Y eso nos recuerda que Dios nos creó como seres racionales, capaces de pensar, de soñar, de planear. Y Él nos dio la oportunidad de organizar nuestra vida, de organizar nuestro trabajo, de construir tu familia, de estudiar, de poder hacer una universidad, algo así, de servir en la iglesia y también de realizar los proyectos que tú tienes en su vida. Planear forma parte de cómo Dios nos ha creado, de cómo Él nos ha hecho. Y mira, muchas veces podemos pensar que hacer planes puede ser errado o que sea un pecado, pero no es normal. Al contrario, cuando planeamos, usamos con responsabilidad el tiempo, los talentos y las oportunidades que el mismo Dios nos ha dado. Eso es lo que llamamos de vocación y mayordomía. Vocación es todo el llamado de Dios para la vida. No es solo predicar o ser misionero, sino también trabajar. En su trabajo tú también tienes una vocación. Estudiar, cuidar de tu familia y servir en lo cotidiano. Mayordomía es administrar bien todo lo que recibimos del Señor. Porque nosotros no somos dueños de que el Señor nos ha dado.
somos solamente administradores de lo que pertenece a Él. Por eso, planear es parte de nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero aquí está el punto, y creo que es muy central. Aunque somos responsables de planear, nosotros no somos soberanos. En la segunda parte del versículo nos dice que, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Cuando yo estudié esta palabra y la estructuré, lo hizo en portugués. Y bueno, cuando fue a traducir este versículo, lo vi que estaba un poco distinta la palabra. Estaba escrito que la respuesta cierta viene de los labios, viene del Señor. Y en hebraico, y en la gran mayoría de las versiones en español, leemos simplemente del Señor es la respuesta de la lengua. Es curioso, ¿no? Pero esa expresión, respuesta cierta, es justamente una interpretación correcta de este texto. Porque si el Señor nos da una respuesta, es la respuesta cierta. De Él que viene toda y la final respuesta. Y esto, mis hermanos, nos muestra que la gran mayoría de las veces, cuando hacemos planes, ya partimos de la idea que el resultado que nosotros deseamos es lo mejor para nosotros. Y no es así. Desde la caída en Génesis 3, nuestros planes y deseos fueron completamente corrompidos. Lo que nos parece bueno muchas veces no lo es. Nuestro corazón es carnal y engañoso. Y por eso necesitamos descansar en la soberanía de Dios. Es Él quien da la respuesta cierta, aunque muchas veces nosotros no la entendamos. Y aquí está una otra buena noticia para ti y para mí esta mañana, que es esa soberanía de Dios no es fría y ni siquiera distante. Es una soberanía de un Padre amoroso, que podemos descansar porque Él nos conduce al mejor que puede dar a nuestra vida. Aunque ese mejor, muchas veces a nuestros ojos humanos, carnales y limitados, no nos parece lo ideal en este momento que estamos pasando. Y para verlo, basta mirar a Cristo. En Getsemaní, Cristo oró así: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. A nuestros ojos humanos, si nosotros estuviésemos ahí, la cruz parecía el peor de los planes, así como les pareció a los discípulos también. Pero en las manos soberanas de Dios fue el mejor plan de todos. Este plan perfecto que hoy nos trae la salvación. Y hablando de ojos humanos y carnales, el segundo punto que gustaría de compartir con los hermanos esta mañana es que mis ojos, nuestros ojos, nos engañan. Y vemos así en el versículo 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor es quien pesa los espíritus. Entonces, si en el versículo 1 vimos que nuestros planes no son soberanos, ahora en el versículo 2 vamos a ver que nuestros ojos no son confiables. Es decir, que no solo no controlamos el futuro, sino que ni siquiera logramos evaluar correctamente el presente. Como leemos ahora mismo, la palabra de Dios nos dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y eso significa que naturalmente siempre creemos tener la razón. Pensamos que nuestra perspectiva es siempre justa, que nuestras intenciones son buenas y que nuestros planes son inocentes. Pero el texto continúa y nos dice que el Señor es el que pesa los espíritus. En otras palabras, Dios ve más allá que la superficie, que nuestros ojos pueden ver. Es Él
quien sondea las intenciones más profundas de nuestros corazones. Y es Él también que ve que nuestros ojos no alcanzan a ver, incluso el autoengaño que muchas veces no colocamos en estas situaciones. Y aquí, mis hermanos, debemos recordar una verdad que es dura, porque desde la caída nuestros ojos se volvieron engañosos. Fue exactamente lo que ocurrió con Eva en Génesis 3:6, que habla así, tú no necesitas abrirlo porque voy a leer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. A los ojos de Eva, parecía bueno. Para ella era como una sabiduría que iba a tenerlo. Pero a los ojos de Dios, eso era muerte. Eso es nuestro problema, mis hermanos. Lo que nos parece correcto puede ser destructivo delante de Dios. Jeremías 17:9 nos recuerda que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestros ojos interpretan la vida a partir de este corazón que es engañoso. Por eso necesitamos algo mejor, o mejor dicho, de alguien que pese correctamente nuestros caminos. Y es aquí donde el Evangelio entra en nuestra vida. Cuando Dios pesa el Espíritu, no mira solo nuestras apariencias o nuestras intenciones, sino a Cristo en nuestro lugar. En Jesús, el peso de nuestra culpa fue puesto sobre Él en la cruz, y su justicia fue puesta sobre nosotros. Sin Cristo, el juicio de Dios nos revela culpables, pero en Cristo Dios nos declara justos. Entonces, mis hermanos, no confiemos en nuestros ojos y ni en nuestro corazón. Confiemos únicamente en el Señor, que sondea, pesa y juzga con justicia. Es por eso que necesitamos constantemente de la palabra y del Espíritu Santo, porque solo con ellos nos muestran la realidad tal como es y no como nosotros queremos que sea. Y el tercer punto que gustaría de compartir con los hermanos esta mañana es que mis planes necesitan ser entregados. Nuestros planes necesitan ser entregados a Dios. El versículo 3 habla así: pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Si en el versículo 1 aprendemos que nuestros planos no son soberanos, en el 2 que nuestros ojos y nuestros corazones no son confiables, ahora la palabra nos muestra cuál es el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría es entregar todo en las manos del Señor. La palabra usada aquí para poner tiene la idea de depositar, de literalmente poner una carga sobre alguien. La idea es transferir el peso de nuestros hombros a otro. Y el texto quiere nos decir que quita el peso de cargar tu vida solo y ponlo sobre el Señor. Y fíjate, en la promesa que el versículo nos dice, y tus proyectos se cumplirán. Y esto no quiere decir que Dios va a realizar cada detalle de lo que soñamos, como si fuera un genio de la lámpara para cumplir deseos humanos o todo que nosotros tenemos sueños. No es eso. No, pero muchas veces nosotros pensamos que la cosa funciona así. Pedimos y pensamos que Dios tiene que nos dar todo. Esto quiere decir que cuando entregamos nuestras obras a Dios, nuestros planes son alineados con los planes de Él. Y me quedo alegre porque si Dios no quiere que esto se cumpla, es bueno para mí.
Es Dios quien los afirma, nuestros planes. Es Él quien los dirige. Es Él quien les da la solidez. Entregar a Dios no es perder, sino ganar una dirección. Es lo que Calvino llamaba de sumisión alegre a la providencia. No sabemos lo que sucederá mañana, pero sabemos que nuestro Padre gobierna todas las cosas para el bien de los que le aman. Y esto tú puedes ver en Romanos 8:28. Y eso, mis hermanos, nos da total tranquilidad. Porque vivir intentando controlar todo en nuestra vida es una carga insoportable. Pero cuando confiamos nuestras obras al Señor, nosotros podemos descansar. La ansiedad pierde fuerza, porque sabemos que nuestros caminos están firmes en Dios. Una vez más, miramos el ejemplo de Cristo. El Jesús, el Hijo de Dios, que tenía y tiene toda autoridad, vivió entregando constantemente sus planos al Padre. En Juan 6:38 habla que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y como ya hemos hablado, en el punto más alto de su misión, en el Getsemaní, Cristo oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ese Cristo que nos enseña hoy lo que significa entregar los planes al Señor. Nos muestra que la verdadera libertad no está en vivir nuestros propios deseos, sino en descansar en la voluntad perfecta del Padre. Por lo tanto, la sabiduría de vivir bien no está en intentar ser soberanos sobre nuestro mañana, ni en confiar nuestra propia visión. La sabiduría está en poner todo en las manos del Señor, porque sólo así nuestros planes en Cristo serán verdad y establecidos. Y todo eso nos lleva a la conclusión de que durante este verano, al caminar juntos por el libro de Proverbios, para responder la gran pregunta de cómo vivir bien. En Proverbios 1 vimos que la vida sabia comienza con el temor del Señor. En Proverbios 3 aprendimos que la sabiduría es solo para nosotros, que no es solo para nosotros, sino que desborda y bendice nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos. En Proverbios 4 vemos y entendimos que necesitamos guardar nuestro corazón, porque de él procede la vida. Y hoy vimos que nuestros planes no son soberanos, que nuestros ojos nos engañan y que solo cuando entregamos todo al Señor, nuestros caminos se afirman. Y la mensaje de toda la serie está muy clara. La sabiduría no es solo buenas decisiones prácticas, es vivir delante de Dios en cada detalle de la vida, confiando en Él por encima de nosotros mismos. Y esa sabiduría no es solo un principio, es una persona, es Jesucristo, la sabiduría de Dios encarnada. Él vivió en perfecta sumisión al Padre, guardó su corazón y confió enteramente en la voluntad de Dios, incluso cuando eso significó la cruz. Es en este Cristo que encontramos perdón, dirección y vida. Entonces la pregunta que queda para nosotros hoy es, ¿qué haremos con todo eso? ¿Qué yo hago con todo eso? ¿Qué tú haces con todo eso? Con esta sabiduría que tanto hablamos. ¿Hemos vivido con temor del Señor o confiando en nosotros mismos? ¿Hemos buscado sabiduría para bendecir nuestras relaciones o solo satisfacer nuestros propios deseos? ¿Hemos guardado el corazón o hemos permitido que otros amores ocupen el lugar que es solamente de Cristo en nuestro corazón? ¿Hemos entregado nuestros planes al Señor
o intentado controlar el mañana con nuestras propias manos. Hoy es día de responder a Dios. Hoy es el día de juntos poner todo delante del Señor y decir como Cristo dijo, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque sólo así viviremos la verdadera sabiduría. Sólo así tendremos una vida que realmente vale la pena, una vida centrada en Cristo, la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ha mostrado que la verdadera sabiduría viene de ti. Durante estas semanas aprendimos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, que tu sabiduría restaura nuestras relaciones, que necesitamos guardar nuestro corazón y que nuestros planes solo encuentran firmeza cuando son entregados en tus manos. Confesamos, Dios, que muchas veces hemos intentado hacer nosotros nuestros propios planes y que nuestros ojos son engañosos y que nuestra visión es limitada. Hemos intentado controlar la vida con nuestras propias fuerzas, Padre. Perdónanos por eso. Hoy como iglesia queremos entregar delante de ti nuestros caminos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos y sueños. Enséñanos a vivir cada detalle de la vida delante de ti como siervos tuyos en todas las áreas y danos alegría en descansar en tu providencia. Gracias porque en Jesucristo vemos la sabiduría encarnada, Padre. Él que se sometió perfectamente a tu voluntad y en la cruz se entregó por nosotros. Y en Él tenemos perdón, dirección y vida. Entonces por eso te pedimos, afirma nuestros pasos, guarda nuestros corazones, alinea nuestros planes a tu voluntad y haznos vivir para tu gloria. Que nuestra vida esté marcada por la verdadera sabiduría, que está centrada en Cristo y que conduce a la vida eterna. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.